Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. ¿Vale, corazón? Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Es muy curioso lo que he visto, Géminis, que inclusive una de las imágenes que he podido captar que ha sido como un flechazo, me ha impresionado. He visto unos ojos, pero eran como si de esa mirada sale fuego, sale mucho fuego. Es como que esa mirada quisiera como de repente hacerte cenizas, Géminis. Hay como un rencor, como un resentimiento, pero no me ha dejado ver en su totalidad. Es como que esta energía se protege, cariño. Hay alguien que posiblemente trabaja mucho con las energías, intenta, mi querido Géminis, hacerte algún tipo de daño. O hay una persona que siente celos, a lo mejor porque eres alguien que cae bien a los demás, porque estás rodeado de amigos, de amigas, porque eres una persona que está saliendo adelante. Hay muchos celos, hay mucha envidia en tu entorno, Géminis. El otro punto, mi querido Géminis, es como si hubiera una gran piedra plana, pero he visto que hay un líquido que derrama. Y ese líquido es de color rojo. Tú me entiendes, ¿no, Géminis? Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube porque me pueden sancionar. Siento, mi querido Géminis, que la envidia o simplemente esa mala energía, esa mala vibra que tiene contigo, si no puede con ustedes, intenta hacer daño a tu entorno. El otro mensaje también, Géminis, he podido ver que cubren, mi querido Géminis. Siento, Géminis, que posiblemente alguno de ustedes en estos momentos sientes que estás como en el limbo. Sientes de repente, mi querido Géminis, que estás sola, que estás solo en la batalla, cuando no es así. Siento que hay algo superior, que puede ser un familiar, que puede ser un ángel, un arcángel, que puede ser algo divino que te protege. No pueden hacerte daño a ti, pero sí a tu entorno, Géminis, o a la persona que tú de repente quieres.
Es importante, Géminis, que no te tomes las cosas tan a la ligera. Y si tú crees mucho en Dios, en los santos, en los arcángeles, que hagas una pequeña oración para que pueda proteger a los tuyos, mi querido Géminis. Siento como que alguien se ha quedado resentido, resentida con ustedes. Siento como que, aunque tú no tengas culpa, para ellos o para ellas, tú sí eres el culpable. Géminis. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver signos, signos, signos. Me sale un Leo. Me sale Piscis o Acuario. Tauro o Virgo. Cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, vamos a ver iniciales, vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. La letra V, la letra R, la letra F y otra vez la letra F. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. No sé por qué siento, mi querido Géminis, mi cascabel, mi rey, mi reina, como que alguien tiene un concepto equivocado de ustedes. Es como que esta persona pide venganza, pide justicia, cuando tú no has hecho nada. Son ellos, mi querido Géminis, que simplemente se han creado una película en su cabecita loca, y tú no has hecho nada. Me sale la carta del Caballero de Oros. Quiero que te fijes bien en esta carta. A lo mejor muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego, pero también puede ser un Tauro. Pero si tú te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay como si fuera un bisonte, encima hay un hombre que tiene como una capucha y tiene una cadena. Y es como que todo empieza a incendiarse. ¿Sabes qué siento, Géminis? Sinceramente, hay personas, o esa mirada que yo he visto con fuego, que mira, aquí se ve fuego, cariño. Siento como que esta persona quiere hacer justicia, pero está equivocado, está equivocada. Tú no has hecho nada malo, Géminis, pero quiere hacer justicia. Si algo te sirve de consuelo, mi querido Géminis, posiblemente estos personajes van a afectar lo que es en tu vida, pero luego van a ser condenados. ¿Por qué? Porque este personaje ahora tiene poder, pero el cielo arde. Mira, el cielo arde, Géminis. Es cierto que en estos momentos se sienten quizás victoriosos, victoriosas, se sienten seguros de sí mismos. Te están haciendo daño, pero el cielo arde, Géminis. El cielo arde. Y como el cielo arde, la justicia divina cae sobre ellos. Sinceramente me da mucha tristeza, porque aunque en esta temporada tú estés pasando algo negativo, la justicia divina llegará así, rápido, de golpe. A lo mejor de repente te han hecho daño en estos días, fin de semana, pasa algo en contra de ellos. Y no es porque tú desees algo malo para ellos, o porque Richard desee algo malo para ellos. Simplemente el cielo arde. Simplemente el cielo arde, mi querido Géminis. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? El tarot de la New. En estos momentos se sienten seguros. En estos momentos sienten que pueden contigo, pero no van a poder contigo, Géminis. Vamos a ver qué me dice en corazón el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del carro. Esta situación, cariño, puede estar relacionada con una persona que está en la distancia o también algo relacionado con el trabajo. Con el dinero, con el hogar. Porque la carta del carro representa cáncer y cáncer, cariño,
mayormente se inclina más a la familia. A la familia, Géminis. Siento como que esa persona dice, este es su punto débil de Géminis. La carta de la estrella. Pero la suerte va a estar brillando contigo, Géminis. Si te pasa algo en la cual de repente tú me dices, Richard, que me pase cualquier cosa a mí, que hagan cualquier cosa en mi contra, pero no con los míos, no con esa persona especial, tenlo por seguro, cariño, que el sacrificio es prácticamente el sentimiento más puro que Dios reconoce. Tú prefieres sacrificarte por los tuyos y Papá Dios está viendo tu corazón en estos momentos, mi querido Géminis. Está viendo tu corazón. La justicia va a llegar para ustedes, cariño. Porque tiene lo que es la carta de la estrella, una carta maravillosa. Es como que todo estuviera conspirando para que muy pronto, y esto va a ser muy pronto, tú estés sonriendo, Géminis. En este momento quizás hay lágrimas en tu vida, pero muy pronto las cosas se van a normalizar. Muy pronto las cosas van a cambiar, mi querido Géminis. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, cariño. ¿Qué quieres que te diga, Géminis? ¿Para qué se meten contigo? Si tú estás siendo protegida, protegido. Si tú no estás haciendo nada malo, ¿para qué se meten contigo? Entonces, porque simplemente que asuman las consecuencias y que llegue el peso de Dios. Ya está. Nada más. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. A ver qué me dice. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, Géminis. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, puede ser Sagitario o Acuario. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. Voy a entregarte un mensaje de tus arcángeles. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Tus lágrimas no serán en vano, Géminis. Todo lo que te están haciendo, ellos lo pagarán, y tus ojos lo verán. Pasión. El arcángel Aniel, ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Cuando te dice pasión, cariño, no dudes de la gracia de Dios, no dudes de tu talento, no dudes de tu esfuerzo, Géminis. ¿Por qué dudas? ¿Porque una persona de repente te dice que tú no vales? ¿Porque una persona te ataca? ¿Porque una persona de repente trata de ponerte nervioso o nerviosa? ¿Por qué dudas, Géminis? Si tú has nacido para triunfar, si tú has nacido para llegar lejos, si nadie puede contigo, ¿por qué dudas? Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Y muchos de vosotros en estos momentos tienen dudas. ¿Por qué dudas, Géminis? Necesito, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda, que recuperes tu poder. Necesito que te recargues de buena energía. Necesito que tú digas, yo soy poderoso y poderosa. Nada ni nadie podrá conmigo, porque tengo la gracia de Dios. Necesito que recuperes tu poder. ¿Vale mi cascabel? O si no, te va a llegar un chancletazo. Muy bien. Vamos a ver, corazón. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver, mi querido Géminis, ¿qué me quieren decir el tarot arcano? Es como que en esta semana, como que hubieran abierto la puerta del infierno para hacerte daño. Pero no van a poder contigo. Vamos a ver. ¿Qué me dice en el tarot arcano? Me sale lo que es la carta del 7 de pentáculos. Todo lo que tú siembras, vas a cosechar.
Si tú en este momento tienes fe, vas a cosechar cosas buenas. Si tú de repente estás poniendo mucho empeño en un trabajo, en un proyecto, vas a recibir cosas buenas. Si tú eres una persona que hace el bien, vas a recibir cosas positivas. Tenemos lo que es la carta del mundo, cariño. Tu suerte cambia, Géminis, especialmente lo que es en la parte económica. El dinero va a estar tocando tu puerta. Algo que tú has estado pidiendo con lágrimas, con fe, Papá Dios te va a escuchar. Porque tenemos la carta del 7 de Pentáculos y la carta del mundo. Algo que tú has estado suplicando, rogando a Papá Dios, te va a escuchar. Que no te llame la atención también que a lo mejor muchos de vosotros van a tener lo que es un apoyo económico de personas que quizás están fuera, en el extranjero. Hay alguien que aparece para rescatarte, hay alguien que quiere ayudarte, mi querido Géminis. Entonces, corazón, ¿por qué no recuperas tu poder? Padre Todopoderoso, quiero que por favor ayudes a Géminis. Quiero que por favor le deas sabiduría, le deas fuerza, le deas ganas de continuar en esta vida. A pesar que muchas veces este mundo es de guerreros, porque siempre estamos en constante batalla, porque así como existe el bien, también existe el mal. Pero Padre Todopoderoso, quiero que cubras con un manto, te ruego, te suplico, que protejas a Géminis. Hay una Virgen que te va a ayudar. Muy bien. Muy bien, mi querido Géminis. Dime, mi querido Géminis, si tú de repente últimamente estás sintiendo un perfume, yo diría que es de mujer, como a caramelo, un poco dulce ese perfume. Es muy intenso. No es fácil de que se pierda esa fragancia. Siento que ahí está la respuesta para muchos de ustedes. Siento que ahí, mi querido Géminis, a lo mejor, si tú quieres saber quién es esa persona, ese perfume te va a transportar a que tú reconozcas quién es él o quién es ella, mi querido Géminis. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude, Géminis. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Géminis. Vamos a ver. Me sale la carta de la luna. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, puede ser que en estos momentos, me dice Richard, he tocado fondo. Hay algún tipo de problema familiar la cual te tiene sumida o sumido en la tristeza. Puede ser que estás lidiando con un cáncer o tema de familia. Si te das cuenta, esta mujer es como que tocar a fondo. La carta del carro viene un rescate. Alguien te rescata, alguien te apoya o simplemente alguien te saca de ese infierno. Esa persona puede ser también de elemento agua, especialmente un cáncer, o también puede ser Escorpio o Piscis. También puede ser un personaje que físicamente está muy bien, es de piel morena, cabello un poco ondeado, una persona, cariño, con mucho carácter, mi querido Géminis. O vas a recibir la noticia o el mensaje de una persona que puede ser de elemento agua. Entonces, mi querido Géminis, ¿dónde está escrito que la vida tiene que ser perfecta? La vida no es perfecta, la vida es experiencia, la vida es lucha. Así que quiero que levantes la cara, mires con orgullo, cariño, no te avergüences de nada, porque tú vas a ganar la batalla.
Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Te necesito víbora. No te necesito, cariño, que seas una mojigata o un mojigato. Te quiero víbora, venenosa y venenoso. Hasta la vista, Géminis. Bendiciones de corazón.